La historia de Isaiah y Victoria comenzó hace mucho tiempo, en un encuentro que nadie hubiera esperado. Él era un niño de la calle, ella una niña con un corazón enorme. Isaiah lo recordaba perfectamente. El sol de Chicago, el olor a pavimento caliente y la mirada amable de Victoria mientras le ofrecía algo que para él valía más que cualquier tesoro: un sándwich. Ese día, con la voz temblorosa pero llena de una convicción infantil, a Isaiah le hizo una promesa. «Me casaré contigo cuando sea rico», le dijo. Victoria sonrió, y como prueba de su promesa, Isaiah le entregó la mitad de una cinta que había encontrado, roja y descolorida, el único objeto de valor que poseía. Ella guardó la otra mitad. Han pasado 22 años desde ese día. 22 años de búsqueda incansable por parte de Isaiah. Ahora, Isaiah ya no es el niño hambriento de la calle. Es un hombre de negocios exitoso, el CEO de una empresa multimillonaria, con una fortuna que supera sus sueños más salvajes de la infancia. Pero a pesar de todo su éxito, su objetivo principal sigue siendo el mismo: encontrar a Victoria. La búsqueda de Isaiah lo ha llevado a Chicago, la ciudad donde se conocieron, donde él espera que el destino, finalmente, los reúna. Una reunión comunitaria en el sur de Chicago parece ser su próxima parada, un lugar al que normalmente no asistiría, pero algo le dice que debe ir. Isaiah vive en un ático de lujo en el centro de Chicago, un espacio que la mayoría de la gente solo podría soñar. Desde sus ventanales, la ciudad se extiende como un tapiz brillante, pero él rara vez lo mira. Su hogar, a pesar de su opulencia, se siente vacío. Las habitaciones son minimalistas, casi estériles, con muebles caros pero sin alma. No hay fotos familiares, no hay recuerdos personales a la vista. Su vida está llena de negocios de millones de dólares, acuerdos y negociaciones, pero la alegría es un sentimiento que apenas roza. El éxito profesional le ha traído riqueza, pero no felicidad. En medio de todo ese lujo impersonal, solo hay un objeto que Isaiah considera un verdadero tesoro. Es una pequeña cinta roja, descolorida por el tiempo, pero cuidadosamente guardada en una caja de terciopelo sobre su mesita de noche. Es la mitad de la cinta que Victoria le devolvió ese día, el único objeto personal que ha permitido en su vida. Cada mañana, sin falta, Isaiah se despierta antes del amanecer. La primera luz del día lo encuentra sentado en la cama, con la cinta en sus manos. La mira, la toca, sus dedos trazan el patrón desgastado de la tela. Se pregunta dónde estará Victoria, qué estará haciendo. Se pregunta si ella también guarda la otra mitad. Esta rutina se ha convertido en una obsesión, un ritual diario que alimenta su esperanza y su determinación. La cinta es su ancla, el recordatorio constante de la promesa que hizo y que juró cumplir. Para el mundo, Isaiah es un magnate de los negocios, frío y calculador. Pero en la intimidad de su ático, es solo un niño que busca a la única persona que le mostró amabilidad cuando más lo necesitaba. Su búsqueda de Victoria no es solo una promesa, es la búsqueda de una parte de sí mismo que perdió hace 22 años. La reunión de la junta directiva transcurrió como de costumbre, una serie de informes y previsiones que Isaiah ya conocía al dedillo. Las felicitaciones llovían por cada inversión exitosa y cada nuevo mercado conquistado. Pero él apenas las escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, vagando por las calles de un viejo barrio de Chicago, buscando una cara que se le escapaba. Richard, su socio y amigo de toda la vida, lo observaba con preocupación desde el otro extremo de la mesa pulida. Conocía a Isaiah mejor que nadie y sabía que algo lo inquietaba profundamente. Al finalizar la reunión, mientras los demás ejecutivos se dispersaban, Richard se acercó a Isaiah. «Estás distraído, amigo», dijo Richard, con un tono suave que rara vez usaba en la oficina.
Más de lo normal. ¿Es ella? ¿Es Victoria? Isaiah asintió, sin apartar la mirada de la ventana. He estado buscando en el sur de Chicago, cerca de la antigua escuela Lincoln. Hay algunas propiedades interesantes que podríamos adquirir. Lo decía con una calma que desmentía la tormenta que llevaba dentro. La compra de propiedades era solo una excusa, una forma de tener una razón legítima para pasar tiempo en esa zona, para peinar cada calle, cada edificio, con la esperanza de un encuentro casual. Richard suspiró. Isaiah, han pasado años. ¿No crees que es hora de dejarlo ir? Has intentado todo. Gastado una fortuna en detectives privados. Es como buscar una aguja en un pajar muy grande. Su voz era de genuina preocupación, no de crítica. No puedo, respondió Isaiah, su voz firme, casi cortante. No la voy a dejar ir, no después de la promesa que le hice. La determinación en sus ojos era inquebrantable. Para él, dejar de buscar a Victoria sería como traicionarse a sí mismo, a ese niño hambriento que ella había salvado. La frustración de Isaiah era palpable. Llevaba 5 años en esta búsqueda intensa, desde que su fortuna le permitió dedicar recursos ilimitados a encontrarla. Había contratado a los mejores detectives privados, gastado cientos de miles de dólares, y el resultado siempre era el mismo: 0. El último informe, el más exhaustivo de todos, solo confirmaba lo que ya sabía. Victoria Hayes era un nombre común. Habían encontrado cientos de Victoria Hayes en Chicago, pero ninguna coincidía con la niña de sus recuerdos. El rastro más prometedor se perdía alrededor del año 2008. Después de eso, era como si se la hubiera tragado la tierra. Pero Isaiah no se rendía. Su mente analítica, la misma que había construido su imperio, encontró una nueva estrategia. Desplegó un mapa gigante de Chicago en su oficina, marcando con alfileres de colores las zonas alrededor de la escuela Lincoln, su punto de encuentro. Su plan era simple pero ambicioso: comprar propiedades en esos barrios, especialmente aquellas que estaban en declive. La idea era generar un proyecto de renovación urbana, crear una razón para que su empresa tuviera una presencia constante en el área. De esa manera, podría supervisar el proyecto personalmente, visitando el sitio con frecuencia, mezclándose con la gente, con la esperanza de que el destino, finalmente, hiciera su parte. Era una estrategia de alto riesgo, pero Isaiah estaba dispuesto a invertirlo todo si significaba una oportunidad, por pequeña que fuera, de encontrarla. No era solo un negocio, era su última esperanza. El recordatorio de la reunión comunitaria de South Chicago llegó a su bandeja de entrada esa mañana. Normalmente, Isaiah delegaba tales eventos a su equipo de relaciones públicas o a sus gerentes de proyecto, pero esta vez, algo le decía que debía asistir. Era una corazonada, una de esas sensaciones extrañas que lo habían guiado a lo largo de su vida, a menudo con resultados sorprendentes. Decidió ir, contra la opinión de Richard, quien insistía en que su presencia solo añadiría presión a los residentes, ya nerviosos por los planes de desarrollo. Sentado en su oficina, con la pantalla de la computadora mostrando el correo electrónico, su mente se fue 20 años atrás. Se vio a sí mismo, un niño de 10 años, solo y asustado en las calles de Chicago. Había sido abandonado por sus padres, luego pasó por un sistema de acogida que lo trató como un número más, no como una persona. El recuerdo de esa época era un trauma persistente, una herida que nunca había cicatrizado del todo. Había escapado de su última casa de acogida después de que el padre adoptivo lo golpeara por derramar un vaso de leche. 2 semanas había vivido en la calle, buscando comida en los contenedores de basura, durmiendo en parques, con el estómago vacío y el corazón encogido por el miedo. Había llegado a un punto en el que el hambre era tan intensa que cada paso le costaba un esfuerzo inmenso y los mareos eran constantes.
La desesperación se apoderaba de él, al borde del colapso físico y mental. Un día, mientras deambulaba cerca de la escuela Lincoln, vio a los niños comiendo sus almuerzos en el patio. El aroma de la comida fue una tortura exquisita. Se acercó a la cerca, con la esperanza de que alguien le ofreciera algo. Una maestra lo vio, y en lugar de ofrecer ayuda, lo echó con palabras duras, pidiéndole que se fuera antes de llamar a seguridad. La humillación fue profunda, pero el hambre era más fuerte. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, vio una pequeña figura. Era Victoria. Tenía unos 9 años, un poco más joven que él, con los ojos grandes y oscuros, llenos de una tristeza que Isaiah reconocía bien. Lo observaba a través de la cerca, su sándwich a medio comer en la mano. La niña no tenía la mirada de desprecio de la maestra, ni la indiferencia de los otros niños. En sus ojos, Isaiah vio algo diferente, algo que no había visto en mucho tiempo: compasión. Su mirada no era de lástima, sino de entendimiento. Era una mirada que decía: sé lo que sientes. En ese momento, la esperanza, una llama casi extinta, parpadeó de nuevo. La imagen de Victoria, con su cabello recogido en 2 trenzas y su uniforme escolar un poco grande para ella, se grabó en su memoria para siempre. Esa fue la primera vez que la vio. Ese fue el día en que su vida cambió para siempre. La imagen de ella, parada allí, con ese sándwich en la mano, se convirtió en su ancla, su razón para seguir adelante. Cada detalle de ese encuentro, desde el sol en el cielo hasta el color de su ropa, estaba grabado a fuego en su mente. Un recuerdo que el tiempo y la fortuna no habían podido borrar. Victoria vivía en un edificio de viviendas subsidiadas no muy lejos de la escuela Lincoln. Su abuela la había criado, ya que sus padres trabajaban en varios empleos para apenas llegar a fin de mes. A pesar de sus propias dificultades, la abuela de Victoria siempre le había inculcado la importancia de la bondad y la generosidad. Siempre compartimos lo que tenemos, por poco que sea, le decía a Victoria, porque nunca sabes cuándo alguien más lo necesita más que tú. Esa frase se había quedado grabada en la mente de la niña. Ahora, viendo a Isaiah, flaco y con la ropa sucia, sabía que él lo necesitaba. Sus ojos, llenos de una mezcla de hambre y vergüenza, le recordaron las historias que su abuela le contaba sobre los tiempos difíciles. Sus amigas, Jasmine y Keisha, observaban la escena con curiosidad, pero también con una distancia. «No te acerques a él, Vic», dijo Jasmine, con una mueca de desaprobación. «Parece sucio». Keisha asintió, su atención más puesta en el último chisme de la clase que en el niño hambriento. Para ellas, Isaiah era solo un extraño, una figura triste en el borde de su mundo, fácil de ignorar. Pero Victoria no podía ignorarlo. La lección de su abuela resonaba en sus oídos. El sándwich que tenía en la mano, con mantequilla de cacahuete y mermelada, era su almuerzo favorito. Pero en ese momento, le parecía que pertenecía a Isaiah más que a ella. Sin dudarlo, dejó a sus amigas y se acercó lentamente a la cerca. Isaiah, que había bajado la cabeza después de ser rechazado por la maestra, levantó la vista al sentir una presencia. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez, Victoria le ofreció una pequeña sonrisa. «¿Tienes hambre?», preguntó Victoria. Su voz era suave y un poco tímida. Isaiah solo pudo asentir, incapaz de articular una palabra. Su garganta estaba seca, su estómago rugía. Victoria extendió el sándwich a través de los barrotes de la cerca. «Toma», dijo. «Es de mantequilla de cacahuete y mermelada. Mi abuela lo hizo». Isaiah lo tomó con manos temblorosas, como si temiera que desapareciera. Lo devoró en segundos, sin masticar, solo tragando, las lágrimas de pura gratitud rodando por sus mejillas sucias. Era el mejor sabor que había probado en mucho tiempo,
una explosión de dulzura y salado que le llenó el estómago, y por primera vez en días le dio una sensación de calidez. Victoria lo miró en silencio mientras comía. No hizo preguntas, no lo juzgó, solo observó, con esa misma compasión en sus ojos. Cuando Isaías terminó, Victoria le ofreció su caja de jugo de manzana. «Mañana también te traeré tu almuerzo», prometió. «Siempre tengo de sobra». Esa promesa, dicha con tanta naturalidad, fue un bálsamo para el alma de Isaías. No era solo comida, era la promesa de que alguien se preocupaba. Era la esperanza de que su situación no era permanente, de que había un mañana. Luego, la campana de la escuela sonó, anunciando el final del recreo. Victoria le sonrió una última vez, se despidió con la mano y corrió para unirse a sus amigas que ya la esperaban. Isaías se quedó allí, solo de nuevo, pero esta vez con el estómago lleno y el corazón un poco más ligero. En su mano sostenía la caja de jugo vacía, un recordatorio tangible de la bondad de Victoria. Esa caja se convirtió en su tesoro, un símbolo de que no todo estaba perdido. La guardó cuidadosamente en el bolsillo de su pantalón, prometiéndose a sí mismo que nunca olvidaría a la niña que le había devuelto la esperanza. Él sabía que había encontrado a alguien especial, alguien que veía más allá de su apariencia desaliñada. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que no estaba completamente solo en el mundo. Isaías salió de sus recuerdos, volviendo al presente con un sobresalto. La imagen de Victoria, sonriendo y ofreciéndole el sándwich, aún estaba fresca en su mente, tan vívida como si hubiera sucedido ayer. Miró su reloj de pulsera. 18:45. La reunión de la comunidad comenzaría en 15 minutos. Una extraña premonición se apoderó de él, una sensación de que esta noche sería diferente, que algo importante estaba a punto de pasar. Era un presentimiento que rara vez fallaba. Tomó la cinta roja descolorida de su mesita de noche, la misma que había guardado durante 22 años. La sostuvo entre sus dedos, sintiendo la suavidad desgastada de la tela. Era su amuleto, su ancla, el único vínculo tangible con su pasado, con Victoria. «Voy por ti, Victoria», susurró, y luego la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón. Lo que Isaías no sabía era que Victoria también estaría allí esa noche, y que, al igual que él, había pensado en él durante todos esos años, aferrándose a la diminuta esperanza de que algún día se reencontrarían. Isaías condujo su coche los pocos kilómetros que lo separaban del centro comunitario. Era un edificio antiguo, de ladrillo rojo, que había visto mejores días, pero que aún conservaba un aire digno. Las luces brillaban cálidamente a través de las ventanas, y se podían escuchar los murmullos de la gente desde el exterior. Al entrar, el aire estaba cargado de una mezcla de expectación y desconfianza. 50 personas llenaban la sala principal, sentadas en sillas plegables. Había familias enteras, ancianos con rostros marcados por la vida, jóvenes activistas con miradas desafiantes. Era una comunidad unida, pero también una comunidad que había aprendido a desconfiar de las promesas externas. Una mujer robusta con gafas y una sonrisa forzada estaba en la mesa de registro. «Bienvenido, señor Stone», dijo, su voz teñida de un respeto forzado. «Sabíamos que vendría. El desarrollador, ¿verdad?» Isaías asintió, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Los murmullos se intensificaron. Las palabras demolición y desplazamiento flotaban en el aire como fantasmas. La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Él era el forastero, el rico que venía a cambiar su mundo. Isaías se sentó en la última fila, observando a la gente. Intentó identificar algún rostro familiar, algo que le recordara a la Victoria que conoció, pero todos eran extraños. La presidenta de la Junta Comunitaria, una mujer mayor llamada Dorothy Carter,
Se levantó y golpeó suavemente el micrófono. «Buenas noches a todos», comenzó. «Gracias por venir. Como saben, nos hemos reunido hoy para discutir la propuesta del señor Isaiah Stone y su empresa, Stone Holdings, para el desarrollo de la antigua fábrica de textiles y las propiedades adyacentes». Mientras Dorothy hablaba, Isaiah sintió la tensión en la sala. Las miradas se clavaban en él, expectantes, desafiantes. Sabía que tenía que ser cuidadoso con sus palabras, que cada frase sería analizada y juzgada. No solo estaba allí para presentar un proyecto de desarrollo, estaba allí, en el fondo de su corazón, para encontrar a la niña que le había salvado la vida. Y por alguna razón sentía que ella estaba cerca, que el destino finalmente estaba tejiendo sus hilos para reunirlos. La incertidumbre de si la reconocería después de tantos años lo carcomía, pero la esperanza era más fuerte. Isaiah se puso de pie cuando Dorothy terminó su introducción. Su figura alta y segura dominaba la sala. Se acercó al atril, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a los rostros expectantes, buscando algo, cualquier cosa familiar. Respiró hondo y comenzó a hablar, proyectando su voz con calma y autoridad. Detrás de él, en una pantalla, aparecieron imágenes arquitectónicas pulcras, edificios modernos, pero con un toque de calidez, espacios verdes exuberantes, parques infantiles. No eran las típicas construcciones frías que la gente temía. «Buenas noches a todos», dijo Isaiah, su voz resonando en la sala. «Mi nombre es Isaiah Stone, y soy el CEO de Stone Holdings. Antes de hablarles de los planos, quiero que sepan algo. Yo no soy un inversor ajeno a esta comunidad. Crecí no muy lejos de aquí. Sé lo que son las promesas rotas, y sé lo que se siente crecer en un lugar donde la esperanza es un lujo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Había una verdad cruda en su voz que capturó la atención de la audiencia. Continuó, su tono volviéndose más firme. «Mi propuesta no es solo un proyecto de desarrollo. Es una inversión en el futuro de South Chicago. Queremos transformar la antigua fábrica de textiles y las propiedades adyacentes en un complejo de viviendas asequibles, donde el 60% de las unidades estarán reservadas para los residentes actuales de este barrio. Además, proponemos una renovación completa del centro comunitario, modernizando sus instalaciones y ampliando sus servicios». La sala se llenó de un murmullo de sorpresa. Las miradas incrédulas se cruzaron, y algunos empezaron a susurrar. «Todo esto», añadió Isaiah, «será financiado por Stone Holdings. No habrá una carga para los contribuyentes ni para los residentes. Estamos comprometidos a crear un espacio que no solo ofrezca viviendas de calidad, sino también oportunidades». Las imágenes en la pantalla cambiaron, mostrando renderizaciones de un centro comunitario vibrante, con aulas para capacitación laboral, un gimnasio y una biblioteca moderna. «Más allá de la infraestructura», explicó Isaiah, «implementaremos un programa de capacitación laboral que priorizará a los residentes locales para los puestos de construcción y mantenimiento, asegurando que la inversión beneficie directamente a la mano de obra de esta comunidad. No estoy aquí para gentrificar el barrio. Estoy aquí para retribuir, para honrar un lugar que, aunque difícil, me enseñó el valor de la resiliencia y la importancia de la comunidad». Un hombre robusto en la tercera fila, que Isaiah supo que se llamaba Marcus, levantó la mano. «Señor Stone, ¿cómo podemos estar seguros de que estas viviendas serán realmente asequibles y no solo una fachada para un futuro aumento de precios?» Su voz era escéptica. Isaiah asintió. «Entiendo su preocupación, Marcus. Hemos establecido acuerdos legales con la ciudad para garantizar que los precios de alquiler y venta se mantengan por debajo del promedio del mercado para esta área, con un tope de incremento anual que no superará la inflación».
Nuestro objetivo es la estabilidad a largo plazo para los residentes. Una anciana con el cabello blanco recogido en un moño preguntó, ¿y qué pasa con los pequeños negocios? ¿Las tiendas de la esquina? ¿Van a ser desplazadas por grandes cadenas? No, respondió Isaiah con firmeza. De hecho, reservaremos espacios comerciales en el nuevo desarrollo para negocios locales, con precios de alquiler preferenciales y apoyo para su crecimiento. Queremos que la cultura de este barrio se mantenga y prospere. Las preguntas continuaron, pero el tono de la sala había cambiado de la desconfianza abierta a una curiosidad cautelosa. Isaiah respondió a cada una con paciencia y detalle, demostrando que había pensado en cada aspecto. Mientras respondía a una pregunta sobre la seguridad, sus ojos se posaron en una mujer sentada cerca de la parte trasera de la sala. Tenía el cabello recogido, pero un mechón rebelde caía sobre su frente. Sus ojos, grandes y expresivos, lo observaban con una intensidad familiar. Llevaba un collar sencillo y en su muñeca una pequeña cinta roja, descolorida, atada de una manera peculiar. Era ella, Victoria. El tiempo se detuvo.